Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía que tienen que ver con los tiempos actuales. Pronto el Señor Jesucristo se manifestará en la tierra. La tierra está profetizada para desaparecer. Dios es Dios de la profecía. Todo lo que ocurrirá y ocurre actualmente, Dios lo anuncia previamente. Por eso todo el Antiguo Testamento de la Biblia habla de profetas. Los profetas hablaban de parte del cielo, anunciaban lo que iba a venir. Hoy la voz profética en la tierra es la iglesia cristiana que recibe toda revelación por el Espíritu Santo confirmado en las profecías de la Biblia para estar anunciando lo que el Señor ha dispuesto para nuestra generación, de manera especial en este siglo XXI, donde hay tanto avance de la tecnología, de la sabiduría que Dios ha permitido a la humanidad. Por eso, hoy hablaremos de profecía que tienen que ver con la tierra y la humanidad, la vinculación de la humanidad con la tierra. Nosotros los seres humanos habitamos en el planeta Tierra. La Tierra no es más que nuestra casa, pero hay profecías que tienen que ver con la destrucción que vendrá, porque Dios va a sacudir la tierra y el cielo mismo debido al pecado. El pecado trastorna todo lo que Dios ha puesto en bendición al hombre. El hombre recibe las bendiciones de Dios. El buen clima, la buena bendición viene del cielo cuando Dios abre los cielos y derrama bendiciones con el sol, la luna, las lluvias de otoño, lluvias de primavera, las buenas lluvias. Pero cuando hay cambios climáticos extremos como los que estamos viendo actualmente, eso habla que hay mucho pecado. El pecado es lo que está desarticulando todo lo que Dios estableció en normalidad para la vida del hombre. Por eso tenemos que ir a la profecía, a la Biblia, para ser enseñados. Y quiero anunciar un texto bíblico que tiene que ver con el cielo y la tierra. Está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 dice: Dios en su palabra, está hablando el apóstol Juan, que recibe la revelación de Jesucristo en este maravilloso libro profético. Juan dijo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La tierra que hoy conocemos, el cielo que hoy conocemos, primer cielo, segundo cielo, pasaron y el mar ya no existía más. Hay que creerle a Dios y su palabra. Esto se cumplirá. Jesucristo pronto regresa. La presencia de Dios sacude la tierra. No podemos a veces estar en un sismo, en un terremoto, porque el miedo nos llega. Imaginémonos cuando Dios toca la tierra, cuando su presencia viene a la tierra y su pie toca la tierra. Esto sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios descendió al monte Sinaí para dar los mandamientos para el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. No pudieron resistir, mucho miedo, mucho temor. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: Moisés, mejor sé tú nuestro intermediario, el que hable con Dios. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios debido al pecado. Por eso, amigo, amiga, tenemos que conocer al Dios, creador del cielo y de la tierra, el creador de la humanidad, de todos nosotros, y saber a qué vino Jesucristo. Cristo vino precisamente para mostrar el amor y la misericordia de Dios y que podemos caminar con Dios siempre y cuando le creamos. Estamos viviendo en una generación que pronto será sorprendida con el regreso del Señor Jesucristo.
Pero la Biblia habla que todo lo que ha ocurrido volverá a ocurrir. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, habló de profecías importantes que debemos conocer. Por eso hoy hablaremos de profecías que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con los 4 elementos de la naturaleza. Hoy estamos conociendo muchos desastres naturales, estamos conociendo mucha violencia, hasta de guerras que se están librando todavía en la tierra, mucha violencia en ciudades y en naciones. Por eso tenemos que ir a la profecía, así que hoy hablaremos precisamente de este tema, profecías de juicios antes del regreso de Jesucristo. Sí, lo que dice Mateo 24, que es el discurso que dio Jesús en el Monte de los Olivos, es un discurso escatológico y donde también nos muestra que todas las profecías se están alineando para la venida de Jesucristo aquí a la tierra. Así es. Tenemos, por ejemplo, cómo empieza Mateo 24, empieza a hablar acerca de los dolores de partos. Y dolores de partos, así como cuando una mujer embarazada está en su 9º mes, empieza entonces las contracciones, malestares, dolores, y entonces eso es lo que se traduce como aquí en Mateo 24, que habla de guerras, terremotos en diferentes lugares, en fin, están incluidos ahí los desastres de la naturaleza, la violencia en el hombre, señales en el sol, la luna, las estrellas y tantas otras cosas que todo se va alineando para cuando nazca la criatura, entonces es cuando Cristo viene por nosotros. Así es. Todo se centra en Jesucristo. Todas las profecías tienen que ver con Jesucristo. En Apocalipsis dice la Biblia que el testimonio de Cristo, el testimonio de Jesucristo es el espíritu mismo de la profecía. Y hoy, en este presente tiempo, es la iglesia la que está hablando de profecía. Somos el cuerpo de Cristo, toda la iglesia representa el cuerpo espiritual de Cristo, es la extensión del cuerpo. Y la iglesia está preparando el regreso del Señor Jesucristo. Por eso estamos orando y estamos predicando de Jesucristo. Así que debemos conocer lo que Dios ha determinado para los tiempos que nos corresponde vivir. Hoy hablaremos de 2 profecías muy importantes que Jesucristo habló para los tiempos actuales. ¿Cuáles son esas profecías? Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículos 26 al 27. Habla de 2 profecías que tienen que ver con juicios, con el agua y juicios con el fuego. 2 tipos de elementos que Dios ha usado y seguirá usando: el agua y el fuego. Y lo estamos viendo a los tiempos actuales. Así que Jesucristo lo profetizó hace 21 siglos atrás. Él vino para dar conocimiento de las cosas del cielo y hablar del futuro. En Jesucristo podemos vivir en un momento o en un tiempo muy diferente a lo que hoy vivimos en la tierra. Por eso la Biblia habla que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Mientras tanto, debemos estar preparándonos para todo ello. Hay juicios que Dios ha determinado con el agua y juicios con el fuego. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí habla de una sociedad que le dio la espalda a Dios, una sociedad que no caminaba en relación con el cielo, una sociedad que caminaba en su egoísmo,
una sociedad que estaba viviendo en sus propios intereses y no estaba consultando con Dios en nada de lo que hacían en el planeta Tierra. La Biblia habla de los tiempos parecidos a los actuales. En los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio, vino por el pecado de esa sociedad, una sociedad corrompida, una sociedad apartada de Dios. Y cuando terminó el diluvio, Dios estableció un pacto con la humanidad. El pacto tiene que ver con el arco iris. Cuando sale el arco iris, es una señal del pacto que Dios hizo de no volver a destruir al hombre en el planeta Tierra con inundaciones o con diluvios, mejor dicho. Sí. Diluvios como fue el diluvio de Noé. Sí, un diluvio universal que fue de 40 días, 40 noches, que además dice ahí la palabra en Génesis, que se abrieron los abismos de la tierra. Entonces nunca hemos vuelto a ver un diluvio como el que estuvo en el tiempo de Noé. Así es. La Biblia nos enseña que Dios levantó a Noé en tiempos malos para predicar que vendría el diluvio. Durante muchos años, Noé fue considerado como el pregonero de justicia, pero la sociedad de ese tiempo oyó la predicación de Noé, pero no le creyeron. No le creyeron porque nunca habían visto el llover de arriba abajo. En los tiempos de Noé era un vapor que salía de abajo de la tierra para poder cubrir los montes, los árboles, así que no conocían este tipo de lluvia. Las cosas de Dios son sorprendentes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y Dios es quien alumbra al hombre en la tierra. Y lo único que el hombre creado por Dios debe hacer es creerle a Dios, aunque no lo entienda. Más de 100 años estuvo Noé predicando y fue considerado como el pregonero de justicia y no le creyeron. Hasta que vino el juicio. Solamente 8 personas fueron salvas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas y los animales que por pareja entraron al arca, pero toda la humanidad de ese tiempo desapareció. Dios destruyó toda esa humanidad que no creyeron la predicación del cielo. Así que Dios, al ver todo lo que había ocurrido, Él dijo: no volveré más a destruir esta tierra con diluvio. Por eso puso el arco iris. Podemos leer en Génesis capítulo 9, versículos del 13 al 16, porque es importante conocer acerca de esta señal. Dios es Dios de pacto y estableció un pacto. El pacto tiene que ver que no volverá a haber otro diluvio como el diluvio de Noé. Por eso siempre cuando hay mucha lluvia, cuando estamos viendo las lluvias torrenciales sobre ciudades, sobre naciones, estamos viendo inundaciones, cuando vemos el arco iris, sabemos de qué se trata. Leamos en Génesis 9, del 13 al 16. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir sobre la tierra, nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra.
Y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así que no volverá Dios a destruir a la humanidad con diluvio, pero la Biblia habla que habrán lluvias torrenciales debido al pecado. Debido al pecado de la población de una ciudad, de una nación, es cuando vienen las lluvias torrenciales, lluvias intempestuosas que caen sobre un lugar y empiezan las inundaciones. Todo ello lo hemos estado conociendo recientemente en muchas ciudades y naciones, cuando de pronto, de repente, en media hora cae una lluvia de todo un año y las inundaciones suceden y arrasa con todo. Es una advertencia de Dios. Dios nos advierte. Aquí en La Voz de la Alianza hemos hablado mucho de las profecías que tienen que ver con los eclipses, el eclipse de sol, el eclipse de luna. Un eclipse no es más que una alineación de los astros, la alineación del sol, que es quien manda la luz. Dios pone en el sol luz para la tierra. Proféticamente hablando, el sol representa a Jesucristo, el sol de justicia. La tierra es la que recibe el beneficio de Jesucristo, el beneficio de Dios. Pero la luna ha sido puesta para marcar los tiempos. Por eso hay luna nueva. Cuando la luna es nueva, comienza un nuevo mes. La luna gira alrededor de la tierra para marcar el mes. Y el giro de la tierra con su luna alrededor del sol hace el año. Así que Dios estableció todo ello como señal en el cielo para marcar tiempos, para marcar los años, para ir caminando con Dios. No es lo mismo la generación del siglo I a la generación del siglo XXI. Nuestra generación es una generación de mucha comunicación entre nosotros. Dios ha permitido la comunicación en cuanto a la tecnología que Dios ha permitido en el ser humano. 17 años atrás no teníamos teléfonos inteligentes o celulares. No nos comunicábamos con ese tipo de teléfonos como lo hacemos ahora. Hay jóvenes que nacieron ya con esa tecnología o el conocimiento de esa tecnología. Por eso tenemos que enseñar del ayer. La Biblia habla del ayer, habla del hoy y habla del mañana. Por eso todo cristiano que crea en Jesucristo debe revisar la Biblia en cuanto a la profecía de lo que sucedió en el ayer, lo que sucede actualmente y lo que va a suceder más adelante. Dios nos habla de muchas maneras, así que tenemos que considerar la profecía, en este caso el agua. Dios determinó que habría buena lluvia, cielos abiertos en cuanto a la agricultura para que hubiese para comer, porque toda comida viene de la tierra, el fruto de la tierra. Por eso Dios manda la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que el agricultor siembre su semilla y traiga la cosecha para comer. Todo esto Dios lo determinó, es la buena bendición de Dios. Pero hay una lluvia que no es ni la primera ni la segunda que Dios manda. Es la lluvia torrencial, y esa lluvia torrencial viene por el pecado del hombre, donde hay idolatría, donde el hombre no le quiere creer a Dios y establece su propio Dios, donde establece que hay dioses como el sol, la luna, las estrellas, el horóscopo. Muchos creen en los signos del zodíaco y están adorando la creación, adoran al hombre, adoran a la mujer, adoran hasta los animales, adoran la naturaleza. Todo esto es idolatría y es abominación delante de Dios, porque a través de la idolatría es como el diablo toma lugar.
y toma derecho en ciudades y en naciones. Dios no hizo esta tierra para el diablo. El diablo no está aquí como propietario de esta tierra. El propietario es Dios. Y Dios dio la tierra a los seres humanos, a nosotros. A esto vino Jesucristo, a cancelar la maldición del diablo en la cruz del Calvario. Todo esto es historia. Ahora predicamos al Cristo resucitado, al Cristo que venció al diablo, al Cristo que puede cambiar cualquier circunstancia de la ciudad, de lo malo a lo bueno. Cuando estamos viendo nubes negras, cuando estamos viendo pronósticos de temporadas que vienen con huracanes fuertes o con lluvias muy fuertes, tenemos que orar y ayunar para hacer cambios en la tierra. Pero no todos están en esta creencia. Muchos viven apartados de Dios, apartados de la profecía. Por eso la Biblia habla de lluvias torrenciales que tienen que venir para sacudir la conciencia del hombre, para que el hombre voltee a ver a Dios. A través de los desastres naturales, muchas personas estarán en la condición de arrepentirse, de estar apartados de Dios, como la sociedad de Noé, una sociedad que le dio la espalda a Dios. A través ahora de los desastres naturales, Dios espera el arrepentimiento y que volteen a ver a Dios. Hay muchos ejemplos en la tierra de las lluvias torrenciales que han sucedido en nuestras ciudades en México, en ciudades fuera de México, porque esto es noticia, lo que hemos visto en muchos lugares. Pero lo más reciente que podemos conocer fue hace 3 meses en lo que sucedió en España. Tenemos imágenes de estas lluvias torrenciales que cayeron en Valencia, España. Y dice la Biblia que hay lluvias torrenciales y vientos tempestuosos que vienen para causar estragos y destrucción. Todo esto es para que el hombre salga de su comodidad y voltee a ver al cielo. En el cielo está Dios. Por eso los eclipses son en el cielo, es el semáforo de Dios. Pero no todos tienen el conocimiento de lo que Dios ha establecido en las Escrituras. La Biblia no es un libro obsoleto, no es un libro que tiene que ver con el pensamiento de lo humano. La Biblia es el pensamiento mismo de Dios. Quisiera dar algunos puntos de Noé. Por ejemplo, ahí dice que en el capítulo 6 de Génesis es donde encontramos, por ejemplo, que habían gigantes en la tierra, que tiene que ver con una perversión sexual que hicieron entre ángeles que antes servían a Dios con mujeres de aquí de la tierra, y de allí vienen los gigantes. Que hoy el concepto, ¿no? Porque aquí dice la Biblia, como en los días de Noé, así será también la señal que viene sobre la tierra cuando venga Jesucristo. Y esa señal, porque hoy en día se habla mucho de lo que es la inteligencia artificial, en fin, ese es el fenómeno, lo que es híbrido, todo ese concepto es lo que está ahorita en la tierra. Así que por eso nos dice allí en el capítulo 6, nos habla un poquito de todo ello. Por eso Dios quiso borrar de la faz de la tierra al hombre. Pero dice también, Noé es el que halló gracia delante del Señor. Lo dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia delante de Dios. Esa es la quinta vez que menciona el nombre de Noé. Y el número 5 nos habla de gracia. Así que Dios encontró gracia en Noé. Y por ejemplo, ahí la clave para entenderlo está en Génesis 6:16. Allí nos dice algo muy característico del arca de Noé, es que tenía una sola ventana y una sola puerta. La puerta es para entrar, salir, una sola
puerta de entrada y salida. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Juan 10? Jesús dice, aparte de que dice, yo soy el buen pastor, pero también dice, yo soy la puerta de salvación, el que por mí entrare será salvo. Así que toda persona que entre por la puerta será salvo. Y la ventana nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Noé usó una ventana para sacar un cuervo, después la paloma 2 veces, así que era donde él veía, ¿no?, si las aguas habían disminuido o no. Así que nada más había una sola puerta, una sola ventana. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Noé en un arca que era de 3 pisos. Así que ahí tenemos como en los días de Noé, así que todos los que están en la iglesia han entrado por la puerta de salvación y esperamos la ventana que se abra, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Sí, yo considero que las ventanas se abren cuando estamos orando. Sí, ciertamente. A través de la oración es cuando Dios abre los cielos para dar conocimiento revelado de los acontecimientos que están ocurriendo en la tierra. Y hablando también del arco iris, porque el arco iris es el sello de Dios, se puede decir, todo pacto tiene una firma. Y eso nos dice tanto Ezequiel capítulo 1 como Apocalipsis capítulo 4, que es donde nos habla del trono de Dios. El trono de Dios tiene un arco iris, porque el arco iris nos habla del pacto que Dios estableció, de la justicia que Dios estableció al final. Así que por eso Dios pone su arco iris, que son 7 colores. El número 7 nos habla de la perfección divina. Así que cada vez que Dios pone su arco iris, se acuerda de su pacto. Es la firma y letra de Dios, donde Él está diciendo, yo firmé un pacto con Noé y por eso no voy a volver a destruir la tierra. Han habido digamos, inundaciones en una zona, en una región, en un país, a veces países, pero nunca hemos visto un diluvio universal como el que vivió Noé, y eso es porque Dios tiene gracia con nosotros hoy en día. Sí, y es importante esta enseñanza en cuanto a cómo Dios detiene los juicios aquí en la tierra, sí, porque los juicios vienen debido al pecado. Sí, ciertamente, los únicos que pueden detener un juicio es la tierra, es la iglesia, sí, que es la que está hoy en día en la tierra. Pero la iglesia trabaja con Dios, en comunión con Dios, en comunión con el cielo, pero Dios estableció pactos, y el pacto que Dios establece es lo que Dios usa para traer las bendiciones o detener el juicio. Por ejemplo, en el caso de Noé, Dios hizo un pacto con Noé. Por ejemplo, hoy ya no hay diluvio, pero sí hay lluvias torrenciales. Y las lluvias torrenciales pueden traer el caos, sí, caos, destrucción, hasta en ciudades, estados, regiones, pero todo esto, ¿por qué lo vemos? Lo conocemos en la historia reciente. ¿Por qué todo esto es temporal? Porque Dios se acuerda del pacto. Debido al pacto que Dios establece, Dios ve su pacto. Dios trabaja con su pacto, con su palabra. De acuerdo al pacto que Dios estableció, la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, Dios ni para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros los seres humanos sí somos volubles, establecemos un pacto y rompemos el pacto, en fin, somos seres humanos, pero Dios no. Dios lo que estableció es lo que Él determina. Por eso cuando hay una inundación en una ciudad, en una región, Dios se acuerda del pacto. Sí, de hecho, y lo vemos, suspende el juicio, ahí lo vemos suspende el castigo. Con Noé mismo, cuando dice que ya estaban después de 40 días, ¿sí?, 40 noches, y después que siguieron inundados por mucho tiempo, llega el momento cuando dice, y Dios se acordó de Noé. Sí. Y cuando dice eso es porque Él ya iba a actuar
para hacer disminuir las aguas y entonces empezase un nuevo tiempo, una nueva temporada. Son 8 personas con las cuales se volvió a poblar la tierra, con Noé y su familia. El número 8 nos habla de nuevos comienzos y fue el Espíritu Santo quien hizo descender las aguas. Fue la paloma con una rama de olivo, que tanto la rama de olivo como la paloma nos habla del aceite de unción, nos habla del mismo Espíritu Santo. Sí, Dios camina o se mueve en base a su palabra. Dios estableció su palabra con Noé. Y vemos, en todo juicio, Dios aparta a los justos. Dios aparta a los suyos. Sí, aquí en Jesús... este caso, Noé y toda su familia fueron apartados para salvación. Sí, aquí fueron Jesús, los únicos salvos. Jesús por eso lo usa en Lucas 17, que también nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Jesús está diciendo, como en los días de Noé, que dice que todos perecieron en el diluvio, pero fue salvo Noé y su familia. Entonces la iglesia está hoy en día dentro del arca de salvación o el arca de Noé. Entonces cuando venga lo peor, antes de que venga la gran tribulación, Dios va a sacar a la iglesia de la faz de la tierra. Por eso dice que como en los días de Noé va a haber caos, va a haber destrucción, pero la iglesia será salva, así como Noé y su familia fueron salvos. Sí, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El diluvio vino sobre el mundo de los impíos, donde había impiedad, gente mala, gente perversa. Por eso, si el malo no se arrepiente, es la bendición que hoy tenemos en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se predica a los impíos, se predica a los malos, se predica a aquellos pecadores que están apartados de Dios, porque Dios tiene misericordia de ellos. Juan 3:16 habla del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Tiene que ver con los pecadores, para que enviando a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Jesucristo se arrepienta y reciba entonces la vida eterna. Dios es Dios de oportunidad de salvación. Hoy estamos en el tiempo de la predicación del Evangelio. La iglesia está predicando, pero estamos enseñando cómo Dios se mueve en la tierra. Dios establece su palabra. Su palabra es lo que Dios marca para traer bendición o maldición. Donde hay obediencia a su palabra, la bendición estará. Donde hay desobediencia a su palabra, la maldición vendrá. ¿Por qué entonces los juicios de Dios no son perpetuos? No se sostienen todo un año. Por ejemplo, una calamidad, volviendo a las inundaciones, porque Dios se acuerda de su pacto. Así es. Sí. Dios mira su pacto, mira su palabra. Veamos lo que está escrito en cuanto a las lluvias torrenciales en Ezequiel capítulo 13, versículos del 10 al 14. Allí habla del pecado, habla de los profetas falsos que vinieron y estaban estableciendo otra verdad, que era la mentira. Eran falsos profetas, hablaban la mentira. Entonces Dios dice, voy a traer lluvia torrencial para destruir todo lo que dicen estos falsos profetas, porque los falsos profetas decían que no vendría juicio y que construyeran sus casas, que levantaran construcciones, edificios y vivieran su vida, como en los tiempos de Noé, apartados de Dios. Dios dijo, no, no será así. Voy a enviar lluvias torrenciales y voy a destruir lo que ustedes construyan. Vamos a leer Ezequiel 13 del 10 al 14. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz,
no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la cual recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Dios se da a conocer en el juicio. Por eso cuando viene un juicio sobre la tierra, tenemos que enseñarle a la gente que tienen que voltear a ver al cielo. Muchas personas ante la situación lamentable lo hacen y empiezan a clamar a Dios. Dios busca el arrepentimiento para toda salvación. Leamos Nahum, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Allí habla también de cómo el juicio vendría. Aquí en Nahum habla de Nínive, una ciudad o un país, una ciudad-estado que Dios había perdonado. Cuando ayunaron en los tiempos de Jonás, el ayuno del rey y toda la ciudad trajo el perdón de Dios. Dios es Dios del perdón cuando hay arrepentimiento. Esta ciudad corrompida, una ciudad que practicaba la hechicería, mucho adulterio, mucha idolatría, pero se arrepintieron en ayuno a la predicación del profeta Jonás. Dios envió al profeta a predicar arrepentimiento y se arrepintieron. Entonces Dios los perdonó. Pero ahora encontramos en el libro de Nahum que vino la destrucción de Nínive porque volvieron de nuevo a su pecado. Y aquí vemos la manifestación de Dios. Nahum 1, 7 al 8. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Veamos el ejemplo que recientemente hemos conocido de lo que sucedió en España. Se le llama en España Dana. Dana es una depresión que tiene que ver con los niveles altos, le llaman depresión aislada en niveles altos. Así que una dana es una lluvia torrencial, tempestuosa, con vientos tempestuosos que caen. Fue lo que sucedió en España. Estos son acontecimientos mundiales que han sacudido naciones en cuanto a todo lo que ha ido ocurriendo de repente. Así que debemos ir a la Biblia o a través de las enseñanzas de las Escrituras, porque Dios es el único que puede mostrarnos todo lo que está ocurriendo. Esto es lo más reciente, pero tenemos también la otra profecía dicha por Jesucristo que tiene que ver con el fuego. No solamente los juicios de Dios son agua, sino también fuego. La Biblia habla ello en Lucas capítulo 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando Cristo regrese, todo esto empezará a acontecer y lo estamos ya conociendo en algunos lugares. Todo esto es por el pecado de los moradores de
una ciudad, de un estado, de una nación. Así que Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo para que nos arrepintamos de todo pecado y podamos ser salvos. La Biblia dice en el Salmo 83, versículos del 13 al 18, que Dios usará viento y fuego, porque es lo que estamos viendo últimamente en los grandes incendios. El viento ocasionando incendios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Y llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Todo esto son acontecimientos que estamos teniendo al presente año que acaba de comenzar. Y la iglesia debe estar orando, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de cada ciudad, de cada nación, de las autoridades mismas. La iglesia debe estar predicando, la iglesia debe estar enseñando de profecía, la iglesia debe estar alumbrando el camino a muchas personas que están desorientadas. Todo esto lo estamos viendo al tiempo de hoy. Debemos estar conscientes de los tiempos proféticos que estamos viviendo. En la Biblia, por ejemplo, encontramos el caso de Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra. Ese fuego se va a volver a repetir en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo cuando venga el cielo nuevo, tierra nueva, al final del milenio. Ese sí será un fuego consumidor que estará sobre toda la tierra. Más sin embargo, hay fuegos o incendios en diferentes partes hoy en día. Es también parte de la gracia de Dios. Pero Jesús también habló que así como en Noé, también Lot, en los tiempos de Lot. Ese es el otro código que nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Esto fue lo que pasó en Génesis 19, que también la población con Noé tuvieron 100 años para arrepentirse. La población de Sodoma y Gomorra se pudieron haber arrepentido cuando vinieron los ángeles, que eran 2 ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra. Pero los ángeles, el pueblo, ¿no? Los hombres, quisieron violar a los ángeles. Y por eso los ángeles o Dios tomó la determinación sacar a Lot, a su familia por la fuerza, cegó a toda la población de Sodoma y Gomorra. Y ya cuando estuvieron salvos es cuando Dios envió el fuego y azufre que cayó del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces podríamos decir desapareció esas ciudades. La sociedad que vivió en los tiempos de Lot era peor que la sociedad de Noé. Todavía sí. Porque peor. Aquí habla ya de cómo habían corrompido su carne los moradores de Sodoma, que los varones de Sodoma quisieron abusar sexualmente de los ángeles que estaban visitando la casa de Lot. O sea, estamos hablando de un pecado que Dios sanciona fuertemente, todo un capítulo en Levítico que habla de la inmoralidad sexual. Y por eso el pecado de Sodoma y Gomorra fue peor todavía. Sí. Y por eso el fuego es un elemento de purificación. Cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra. Sí, pero vemos también, ¿no?, parte de la gracia de Dios, porque Dios envió a sus ángeles a Sodoma y Gomorra para que se arrepintieran, pero sucedió lo contrario. Entonces vino el juicio, que también en 2 de Pedro 2, allí nos dice acerca de Lot, que Lot era un hombre justo también, y por eso Dios sacó a Lot y su familia de Sodoma, porque pues también hay muchos que dicen, ¿no?, que no, Lot fue salvo por Abraham, y ciertamente él era sobrino de Abraham y siguió a Abraham en todo, pero llegó el momento que él tenía que tomar su decisión como varón y la hizo, porque dice la Biblia que fue un hombre justo, y por eso Dios sacó a Lot, sacó a su familia. Al final su esposa fue la que volteó atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces por eso aquí lo que Dios nos dice es que cada quien está tomando su propia decisión, los que quieran ser salvos, los que no quieran,
pero al final es una decisión de vida eterna o muerte eterna, y es mejor tener vida eterna, que todos vayamos al cielo cuando Cristo venga por su iglesia, porque de eso se trata. Tanto es como dice Jesús, como en los días de Noé está el arca, como en los días de Lot son los ángeles, y un concepto del arrebatamiento es que vamos a ser sacados por la fuerza, y es lo que Dios va a hacer cuando Cristo venga por su iglesia. Sí, por eso estamos preparándonos para el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto, estamos enseñando todo lo que ha ido sucediendo. Hoy la iglesia está orando fuertemente por estos acontecimientos. Creemos que pronto sucederá, que ya esa región de Los Ángeles estará en paz, porque Dios interviene donde hay oración. Y la iglesia está orando, mucha oración está sucediendo. Los bomberos poco podrán hacer a menos que Dios intervenga. El único creador del agua, el único creador del viento, el único creador de la tierra, el único que puede calmar todo es Dios cuando hay oración. Por eso hay mucha oración y pronto sucederá, porque Dios se acuerda de otro pacto, el pacto que hizo con Abraham. El pacto con Abraham, Isaac y Jacob es lo que hoy nos mantiene en las bendiciones actuales en la iglesia. Por eso, amigo, amiga, tenemos que creerle a Dios y tenemos que aceptar la salvación de Dios en Cristo Jesús. Solamente en Jesucristo podemos caminar en un nuevo estilo de vida y podemos orar ante cualquier circunstancia adversa, ante cualquier desastre. Tenemos que orar solamente en Cristo Jesús. Yo te invito a que abras tu corazón y recibas a Jesucristo. Solamente dile: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de haber dado la espalda a Dios, pero en este momento, Señor, clamo a tu sangre preciosa que derramaste en la cruz para que me limpie de todo pecado y me reconcilie con Dios. En este momento me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Nos vemos mañana, servicio online a las 12 del día. Muchas bendiciones. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.